Extra urgente. Marta Radas del medio ABC se vuelve contra Joe. El patriota reacciona a los documentos clasificados de Joe que fueron a otro lugar antes del centro Penn Biden. Arrestado el principal agente retirado del organismo F que dirigió la investigación del presidente patriota. Senador Cruz dice reincorporar a los miembros del servicio despedidos por los mandatos de Vax es una prioridad. La mayoría quiere que se investigue a Fauci por mal manejo del COVID. Extra está sucediendo ahora. Marta Radas, de ABC, se volvió contra Joe e informó sobre las consecuencias políticas crecientes después de que se descubrieran documentos clasificados en oficina privada y la casa de Joe. Los agentes del organismo F encontraron 6 documentos clasificados, más en la casa de Joe, en Wilmington, Delaware. Joe consintió en la búsqueda, según los informes. No hubo citación ni orden judicial. Si bien los medios aún defienden a Joe porque cumplió con la búsqueda, algunos presentadores comienzan a volverse contra él. El allanamiento de la casa de un presidente en ejercicio aumenta drásticamente las consecuencias políticas, si no los problemas legales, después de que la Casa Blanca intentara constantemente minimizar la importancia durante toda la semana, dijo Marta Radas a un medio. Radas también instó al patriota por almacenar documentos en su residencia en Mar-a-Lago. De otro lado, resulta que antes de que los documentos de Joe fueran al Penn Biden Center, hicieron una parada en otro lugar de D.C. Los documentos fueron a un espacio en el vecindario de Chinatown de D.C. mientras preparaba el espacio en el centro Penn Biden, informó el Daily. El largo y sinuoso rastro de documentos que conduce a documentos clasificados desde la oficina del vicepresidente Joe hasta el centro Penn Biden para la diplomacia y el compromiso global de Washington, y ahora de regreso a manos del gobierno, incluye otra escala, una instalación temporal en la capital de la nación, dice una fuente al Daily. Los documentos se trasladaron en el verano del 2017, después de pasar unos 6 meses en una oficina de transición del gobierno cerca de la Casa Blanca, una vez que Joe dejó la vicepresidencia. El espacio en el vecindario de Chinatown de D.C. fue supervisado por el Penn Biden Center, mientras se preparaba su preciada ubicación cerca del Capitolio. La oficina tuvo su inauguración formal, a la que asistió Joe en 2018. Todo se trasladó en masa a un espacio temporal, luego se trasladó al Penn Biden, dijo la persona al Daily. El patriota reaccionó a través de su red social. ¿Qué está pasando con este? Como todo el mundo sabe, los 2 países principales por los que se vierte dinero en las arcas de Hunter y la familia de Joe son el país de Xi y Ucrania. Parece que una gran parte de los documentos clasificados que fueron al Penn Biden Center hicieron una gran parada en Chinatown. La persona a cargo era una amiga de Hunter llamada Kathy Chung. No puedes inventar esto, pero incluso espero que no sea cierto. Solo piense en lo que ha estado sufriendo nuestro pobre país. De otro lado, el ex alto funcionario de contrainteligencia del organismo F, que desempeñó un papel principal en la investigación del patriota Rus IA, fue arrestado y acusado por sus presuntos vínculos con alguien de ese país sancionado. Charles McGonigal, ex agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia del organismo F, New York, quien se jubiló en 2018, está acusado de no cumplir las sanciones de Estados Unidos al aceptar brindar servicios a Oleg Deripaska, una persona de Rus sancionado. Está acusado, junto con Sergei Shestakov, un exdiplomático soviético, y de Rus, que luego se convirtió en ciudadano estadounidense e intérprete de ese país para tribunales y oficinas gubernamentales, a través de una acusación de 5 cargos revelada en el Tribunal Federal de Manhattan el día lunes.
McGonigal y Shestakov fueron arrestados el sábado. La acusación es una medida inusual de los fiscales federales para presentar cargos contra un alto funcionario del organismo F ante un gran jurado federal. Aunque no se menciona ni está relacionado con la acusación, McGonigal, mientras se desempeñaba como jefe de la sección de hechos cibernéticos en la sede del organismo F en Washington, D.C., fue uno de los primeros funcionarios de la oficina en enterarse de las acusaciones de las que George Papadopoulos, asesor de campaña del Patriota, se jactó que sabía que los Rus tenían información sobre Hillary Clinton. McGonigal y Shestakov trabajaron previamente con Deripaska para intentar que se eliminaran sus sanciones y como servidores públicos deberían haberlo sabido mejor, dijo el fiscal federal para el Distrito Sur de New York, Damian Williams, en un comunicado. Esta oficina continuará procesando a quienes no cumplan las sanciones estadounidenses promulgadas en respuesta a la beligerancia de ese país en Ucrania para ir tras negocios. De otro lado, el senador Ted Cruz, republicano por Texas, volverá a presentar un proyecto de ley para reincorporar a los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron despedidos por incumplimiento de los mandatos de vacunación contra el COVID. Cruz le dijo a un medio que la ley permitiendo exenciones militares, reconociendo las preocupaciones individuales sobre nuevos hechos, brindaría alivio a cada uno de esos hombres y mujeres en servicio y brindaría una vía para que aquellos que desean regresar al servicio sean reintegrados en su cargo anterior con todos los beneficios. Y para aquellos que elijan no volver al servicio, que se aseguran de que su baja sea honorable, en lugar de simplemente una baja general, y que se aseguren de que reciban todos los beneficios que se han ganado defendiendo a nuestra nación. Cruz agregó que los republicanos obtuvieron una tremenda victoria en la NDAA, Ley de Autorización de la Defensa Nacional, al detener finalmente los mandatos abusivos de vacunas contra el COVID que instó Joe y que había usado para despedir a miles de soldados, marineros, aviadores, infantes de marina y guardacostas. Cruz agregó, vale la pena celebrar esta historia, que los hombres y mujeres en servicio ya no se verán obligados a elegir entre continuar defendiendo a nuestra nación y seguir su propia conciencia en cuestiones de libertad religiosa y opciones de atención médica personal. Desafortunadamente, la legislación que se aprobó fue solo prospectiva, detuvo el mandato en el futuro, pero no brindó alivio a los miles de hombres y mujeres en servicio que fueron despedidos injustamente, que fueron objeto de degradación, jubilaciones forzadas y despido. El representante Dan Bishop ha patrocinado un proyecto de ley complementario en la Cámara. De otro lado, la mayoría de los votantes culpan al Dr. Anthony Fauci, ex asesor médico principal de Joe, para administrar mal la respuesta del gobierno al COVID y dijeron que el Congreso debería investigar, según muestra una encuesta realizada por un grupo conservador de base. En la encuesta realizada para la Convención de Acción de Estados Unidos por The Trafalgar Grove, publicada el lunes, se encontró que el 52.2% de los votantes dicen que la investigación del Congreso debería investigar a Fauci por testimonio inconsistente sobre su investigación que condujo a el COVID y sus acciones para gestionar el brote, mientras que el 44.5% no estuvo de acuerdo. Si el COVID hubiera sido bien manejado, hubiera sido prudente que el Congreso celebrara audiencias para hablar sobre lo que aprendimos y lo que se podría hacer mejor en el futuro, dijo Mark Meckler, presidente de la Convención de Estados Unidos, en una declaración. Y sin embargo, a pesar del hecho de que el COVID se manejó mal y de que incontables millones de estadounidenses continúan pagando el precio de las políticas de la era COVID, algunas de las cuales aún están vigentes, el Congreso no ha actuado. Otros hallazgos de la encuesta mostraron que el 56% y el 42% de los votantes independientes dicen que el Congreso debería investigar a Fauci por su testimonio inconsistente sobre su investigación que condujo al COVID y sus acciones para manejar el COVID. Pero entre el 80.2% y el 16.8% de los votantes republicanos dice lo mismo, y entre el 25.5% y el 70% de los votantes demócratas dicen que el Congreso debería investigar. Esta encuesta ofrece un mensaje fuerte y claro al nuevo Congreso. Queremos que investigue a Fauci y llegue al fondo de esto antes de que el próximo COVID repita los mismos errores graves, dijo Meckler.